El título del mensaje es El llamado de Jesús. ¿Sí? Es Mateo 16:24. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Dice la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Si podemos ponernos de pie para hacer una oración en esta mañana, pedirle a Dios que nos bendiga a través de su palabra. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí juntos, de escuchar tu palabra, de venir a estudiar la Biblia, Señor. Y también queremos pedirte que tú nos hables el día de hoy, ya que hoy estamos aquí, que hemos dispuesto este tiempo. Háblanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Dice entonces la palabra de Dios, dice Jesús aquí a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta dice después el verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y luego dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dice entonces la palabra que el verso 24, si volvemos, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Cuando Jesús anuncia su muerte, aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús había anunciado que iba a morir. Y de repente, pues Pedro le dice: pues nunca te acontezca esto, ¿no? Dice el verso 22, que lo podemos ver. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, porque dice la palabra en el verso 21 que Jesús les comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? Entonces Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que era inevitable que él iba a morir, ¿sí? que iba a ir a la cruz y que iba a morir y que lo iban a matar. ¿Sí? O sea, él desde antes de que sucedieran las cosas, él dijo: yo se los digo para que ustedes sepan que esto es algo que yo ya tenía dentro de mi plan. Pero Pedro le dice: no, Señor, pues no te vayas a morir, ¿verdad? O sea, ¿para qué te va a suceder eso? No queremos que ten compasión de ti, ¿sí? O sea, estás haciendo mucho, ya eres tan buena persona, ya eres tan bueno con todos nosotros, eres de gran bendición para nuestra vida, enseñas cosas muy buenas, has hecho cosas muy importantes, sanas a los enfermos, nos das palabra de Dios. Señor, ¿de qué nos va a servir que mueras? ¿Verdad? O sea, no te acontezca esto. En el verso 22 dice la palabra, comenzó a reconvenirle, como diciéndole, y fíjate que si tú miras un poquito antes de este versículo, incluso es el mismo capítulo. En este mismo capítulo viene ese famoso pasaje donde Pedro le confiesa y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, aquí es donde Pedro le da esa confesión que nadie más se la da, y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. O sea, como diciendo, en el verso 18, si lo pones dice: y yo también te digo, esas son palabras de Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, algunas personas piensan y dicen, aquí a Pedro lo puso como una parte principal de la iglesia, pero en realidad, o sea, le dice a él, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro en el original significa piedra, ¿verdad? O sea, tú eres una piedra. Pero sobre esta, y dice, y sobre esta roca, cuando dice sobre esta roca, pues está hablando de sí mismo Jesús, ¿verdad? Porque dice que Él es la roca, la piedra angular, o sea, Él es el fundamento, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pero algunas personas incluso piensan, o sea, que esta declaración de Cristo, pues fue una alabanza que le da un reconocimiento importante, le da a Pedro. Y fíjate, el verso 19 le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, fíjate lo que le dice Jesús a Pedro, porque Pedro le había revelado Dios que Jesús era el Mesías, o sea, que Jesús era el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Justo antes sucede esto, o sea, Pedro le hace una declaración, Jesús le dice, Pedro, o sea, no te lo reveló carne y sangre, te lo reveló mi Padre, ¿sí? Y dice la palabra en el verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era él el Cristo, ¿eh? Que era Jesús el Cristo, porque justo antes Jesús les empieza a preguntar que quién dicen los hombres que soy yo, dice, ¿quién dice las personas que soy? Y dice, no, pues unos dicen que Elías, otros dicen que un profeta, otros dicen que un maestro, otros dicen que eres Juan, que resucitó, ¿sí? Pero Pedro es el que de alguna forma, pues Dios le revela quién es Jesús. Jesús le dice, qué bueno, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, eres Pedro. Finalmente, verso 21, desde entonces comenzó Jesús, y el verso 22, entonces Pedro tomando la parte le dice, Señor, ten compasión de ti. O sea, aquí podemos entender que Pedro se anima o se toma la libertad de decirle esto a Jesús, porque precisamente dice, pues ya tengo algo importante, ¿verdad? O sea, Dios me anda hablando últimamente, el Espíritu Santo está revelándome cosas, Señor, no te conviene morir, ¿sí? O sea, Señor, ten compasión de ti. Lo empieza a reconvenir. Inclusive Pedro como que se levanta a un punto en el que dice, yo tengo la capacidad de decirle a Jesús, de aconsejar al maestro, ¿sí? O sea, qué terrible, ¿no? Cuando nosotros creemos que por algo bueno que hemos hecho o por algo donde Dios nos utiliza o nos hace, tenemos el derecho de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y luego Jesús, fíjate, de ponerlo, verso 23, de ponerlo hasta arriba, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Sí? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sí? Fíjate, o sea, cómo vamos por eso te quería mostrar todo el texto, para que pudiéramos como que comprender, ¿verdad? O sea, nos vamos desde una parte donde se levanta a Pedro en un punto donde le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que obviamente Pedro es parte de esa iglesia, y le dice, a ti te daré las llaves del reino, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, fíjate, esa parte donde vemos a Pedro hasta arriba, y de repente vemos a Pedro hasta abajo, comparado, o dándole a entender Jesús te está influenciando, ya no te está influenciando Dios, ahora te está influenciando Satanás. ¿Sí? Quítate delante de mí, Satanás. O sea, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sí? Y es donde Jesús, vamos a nuestra parte principal nosotros, entonces Jesús, verso 24, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Le da Jesús 3 puntos importantes a los discípulos que el día de hoy, con el favor de Dios, queremos estudiar,
¿qué le dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, porque seguramente, como estamos viendo el capítulo, y como Mateo nos está platicando que sucedió esto, como hemos dicho antes, pues si esto queda registrado es porque los demás también lo escucharon, ¿verdad? O sea, porque fue una conversación que se escuchó, que los demás fueron testigos. Por eso Jesús, me imagino como alzando la voz diciendo, quítate, Satanás. Y de repente los demás, ¿a quién le está diciendo Satanás? Y de repente dice, como Jesús volteándose a sus discípulos, les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, dice el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. ¿Sí? O sea, ahí nos da Jesús un principio bíblico, un principio eterno, donde nosotros debemos entender que la lógica del cristianismo no es quiero salvar mi vida, sino la lógica del cristianismo es voy a dar mi vida por Dios. O sea, la lógica de la vida cristiana no es la conservación, no es el autocuidado, no es el yo quiero estar siempre bien o mi propio bien y los demás no me importan. No, al contrario, la vida del cristiano es veo por los demás, veo primeramente por la gloria de Dios, veo por mi prójimo y ya al último lo que me toque está bien, ¿verdad? O sea, porque dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, ¿sí? O sea, perdiendo tu vida, dice en otras palabras Jesús, perdiendo tu vida, vas a encontrarla. Como dicen por ahí algunas personas, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, no se abre hacia adentro, ¿ya? O sea, como la puerta del cuarto, tendrías, si fuera la felicidad una puerta, tendrías que abrirla hacia afuera, no la puedes abrir hacia adentro. Si la abres hacia ti, no funciona, ¿sí? Entonces, vemos entonces aquí qué es precisamente lo que Jesús, verso 24, le quiere dar a los discípulos a entender. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice tres cosas. Una, niéguese a sí mismo, ¿verdad? O sea, dice Jesús, niéguese a sí mismo, la abnegación. ¿Qué es negarse a sí mismo? Porque algunas personas, aquí es donde empezamos a diferir muchas veces en el mensaje, porque decimos, bueno, Jesús dijo, niégate a ti mismo, pero ¿qué es negarse a sí mismo? O sea, algunas personas difieren en qué es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo no es como tratar de hacerte daño, porque en realidad el cristiano no es una persona que se quiera hacer daño, o sea, no es una persona suicida, no es una persona que tiene pensamientos de hacerse daño a sí mismo. No es eso. Cuando Jesús dice niégate a ti mismo, no te está diciendo que procures hacerte daño a tu persona, porque en realidad inclusive nos han hablado acerca de que nuestro cuerpo es un lugar, es un templo donde habita Dios y que nosotros debemos cuidarlo, porque si no, pues el que destruya el templo, Dios se va a encargar de él. O sea, no estamos hablando de hacernos, de autoinfligirnos daño, de cortarnos o de tirarnos de un puente. Nada que ver. O sea, realmente Dios no le agradan ese tipo de cosas en el Hijo de Dios, sino más bien cuando hablamos de negarse a sí mismo, es, digamos, que cuando sacrificas a tu propio yo, ¿verdad? O sea, una de las cosas es cuando tú realmente pones que ya no eres el dueño de tu casa, sino realmente ha sido transferida tu voluntad hacia Dios. Ya no es mi voluntad, como Jesús lo dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ejemplos de negación en tu orgullo, ¿verdad? Cuando alguien te insulta injustamente y tu carne clama por venganza, negarte a ti mismo es dejar las cosas en las manos de Dios. O sea, muchas veces no nos negamos cuando nos reclaman y empezamos a discutir, ¿verdad? O sea, nos dicen algo en lo cual nosotros no nos parece y empezamos en una discusión con una persona. ¿Por qué? Porque no quiero quedar mal yo, porque no quiero que la persona pase por encima de mí. ¿Qué sería negarme a mí mismo? Bueno, pues como dijo Jesús, realmente si te pegan en la mejilla, dale la otra. Y a veces nosotros no queremos, ¿verdad? O sea, hacer eso, sino más bien decimos, me pegó en la mejilla, pues ahora yo te doy 20 más.
para que no te vuelvas a atrever a levantarme la mano, ¿verdad? O sea, el orgullo, cuando nosotros realmente tenemos por delante nuestra carne, nuestro ser, nuestra forma de vida, pues realmente no podemos nosotros darnos en una negación a nosotros mismos. También pudiera ser en nuestros planes. Cuando nosotros tenemos un sueño dorado para nuestra vida, ¿qué pasaría si la mayor cosa que tú has querido en la vida siempre, Dios te dijera, eso precisamente no se va a cumplir? ¿Sí? O sea, ¿estaríamos dispuestos todavía a decir, sí, Señor, tu voluntad es mi voluntad, lo que tú quieras para mí es lo mejor? ¿O realmente estamos aferrados a algo en la vida? No, es que yo tengo que tener mi casa propia. Algunas personas piensan que ese es el éxito en la vida, ¿no? No, es que yo tengo que tener mi casa. Y se endeudan, y trabajan, y viven para el trabajo, y vuelven, y hasta pueden hacer ahí trueques con otras personas, porque no, yo tengo que tener mi casa, yo tengo que tener mi carro, yo tengo que tener esto para mí. Y de repente nos aferramos de tal manera que ya dejamos de ver la voluntad de Dios y empezamos a aferrarnos a decir, esto es lo mínimo que yo quiero tener en la vida. Mis planes por encima de los planes de Dios. Negarme a mí mismo es decir, Señor, así yo nunca tenga una casa, yo voy a confiar en ti, que tú tienes los mejores planes para mí. ¿Sí? O sea, así yo no vaya a tener una carrera académica y no voy a tener mi diploma colgado, yo sé que tú tienes los mejores planes para mí. Así yo no vaya y al extranjero y triunfe, yo voy a tener mi voluntad, está puesta en ti y tú eres mi dueño. ¿Sí? Eso es negarse a sí mismo. Cuando digamos que tú puedes decir, rompo mis mapas para seguir tu brújula, ¿verdad? O sea, yo rompo mis planes y sigo los que tú pongas en mi vida. Claro, cuando puedes hacerlo, pues adelante, ¿verdad? O sea, no está mal tener un sueño, no está mal tener un objetivo, no está mal hacer algo para la gloria de Dios, pero si Dios te cambia, no, el negarse no es ser un aferrado, o sea, dejar de aferrarse a las cosas para hacer las cosas como Dios lo quiere. En la comodidad, cuando nos levantamos, cuando el cuerpo pide descanso, de repente a lo mejor llega un momento en el cual nosotros tenemos que decir, oye, pues, no sé, a veces tenemos un punto, no sé, ahorita que estamos simplemente el domingo, ¿no? En la mañana nos reunimos, venimos, también tenemos una parte de negarnos, ¿verdad? Porque generalmente las personas los domingos lo que les gusta pues es levantarse tarde, almorzar, qué importante es cuando tú le das ese lugar a Dios y desde temprano tu día, a lo mejor es tu único día de descanso y dices, no, voy a dedicarlo para venir a la iglesia, para venir a alabar a Dios, para invitar a una persona, para orar por un enfermo, no sé, me explico, o sea, cuando tienes una comodidad y de repente te levantas y sacrificas esa parte de lo cómodo para decir, no voy a tener lo cómodo, pero voy a tener lo que es útil, lo que es de bendición, lo que realmente es para Dios, ¿sí? Tomar la cruz, también podemos nosotros, dijo Jesús, niégate a ti mismo. Tomar la cruz, también, toma tu cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Muchas personas confunden la cruz de Cristo con las cosas de la vida. Algunas personas, de repente, señoras, pueden decir, es que mi marido es mi cruz. ¿Verdad? O sea, porque no se llevan bien en casa, tienen dificultades con el esposo. Dicen, no, es que mi marido es mi cruz. ¿Sí? Pero en realidad quiero darte a entender que es bien importante que nosotros separemos las cosas de la vida con las cosas que realmente Dios nos dice que son, por ejemplo, la cruz. O sea, tener una mala relación con la suegra, o con los hijos, o con el jefe difícil del trabajo, o con un compañero. Algunas personas dicen, eso es mi cruz. ¿Sí? Mi cruz es mi trabajo, porque todos los días no me quiero levantar y como que ya tengo que ir a trabajar y trabajo mucho y el transporte y el calor y las cosas de la ciudad, etcétera. O sea, de repente decimos nosotros, esa es mi cruz, ¿sí? Pero no es, o sea, las obras del metro, pues no, aunque sí, obviamente es un problema estar en el tráfico y estar ahí batallando todos los días en medio del sol y demás, y estar en la fila para llegar al transporte. Son dificultades, sí son dificultades, no es que no lo vea yo de esa manera o que Dios no lo vea de esa manera, pero en realidad nosotros
son aflicciones que pasan todos los hombres, ¿verdad? O sea, todas las personas no necesitan ser hijo de Dios para pasar esa dificultad. Todos los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios también pasan esa dificultad. Entonces no podríamos decir que eso es tomar la cruz. Todas las personas casadas por una o por otra cosa siempre pasamos por momentos difíciles. No quiere decir que por ser cristiano vas a tener dificultades con tu esposo o con tu esposa. O sea, son cosas que todos hemos pasado en la vida, independientemente si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Es como si una mamá el día de hoy dijera, pues me dolió mucho en el parto al dar a luz. Pues no es una condición que algo te sucediera de más por ser hijo de Dios. No, todas las mujeres en un parto, por eso celebramos a las mamás, porque decimos, oye, qué valentía, qué esfuerzo, qué amor. Claro, es una condición del ser humano. Cuando Jesús está llamando a sus discípulos a decirles, toma la cruz, precisamente les está diciendo algo un poquito más allá. Es una cruz que representa un sufrimiento que nosotros elegimos voluntariamente por amor a Jesús. Cuando tú eliges algo, un sufrimiento voluntario por amor a Jesús, entonces podríamos decir que puede calificar como tomar la cruz. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo de tomar la cruz? Cuando, por ejemplo, estamos en una reunión, digamos, con diferentes personas, amigos o quien tú quieras, y empezamos nosotros a defender, o sea, si las personas, por ejemplo, ya sabes, ¿no? De repente hay como, las personas empiezan a hacer chistes, por ejemplo, les gusta de repente hacer chistes acerca de Dios, acerca del Evangelio, o acerca de cosas que tienen que ver con cosas moralmente que no son correctas. De repente si tú lo escuchas, pues obviamente tienes varias opciones. Una opción, pues es reírte, ¿verdad? Que eso, pues realmente yo diría, pues sería reprobado, ¿verdad? Otra opción tendrías, pues quedarte callado, o sea, no te ríes, pero no dices nada, simplemente pues, no participas, ¿verdad? Que también yo diría que no sería lo más correcto, porque estarías, por ahí dicen, el que calla otorga, ¿verdad? Le estás dando la oportunidad a las personas de hacer lo que ellos quieren. Y en tercer lugar, pues podrías tú decir, oye, eso no es correcto. Pero cuando tú dices eso no es correcto, pues ya se armó ahí un conflicto, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a tomar precisamente la cruz. ¿Por qué? Porque obviamente te va a costar a lo mejor que la persona se burle más, o que tengas un problema con la persona, o que de alguna forma digan, este es así, este es religioso, este no le gusta, este no participa. Y entonces empezamos a entender un poquito qué sería tomar la cruz. La pureza también, preferir a lo mejor dejar de hacer un negocio que puede ser lucrativo o alguna cosa que pudiera darte una ganancia, en lugar de preferir eso, decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en ese negocio porque no es correcto, porque es un soborno, porque hay que dar una mentira, porque hay que decir algo al cliente que no es correcto, que no es la verdad. Entonces de repente decimos, no, ¿sabes qué? Yo no voy a mentir, yo no voy a participar en esto. La pérdida económica podría ser también el peso de la cruz y llevarlo con gozo también es necesario, ¿verdad? O sea, yo sé que en esto no voy a ganar, pero yo sé que Dios me va a suplir mis necesidades de una o de otra forma, ¿verdad? La disciplina, cuando deseamos muchas cosas, a lo mejor como personas, aunque estemos con Dios, aunque seamos cristianos, podemos llegar a desear de repente alguna cuestión que no es correcta, que puede ser un deseo pecaminoso que en algún momento de la vida tuvimos, pero de repente cuando nosotros vemos Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? O sea, cuando nosotros decidimos clavar nuestras pasiones en el madero, realmente, como dice Pablo aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada vez que le decimos no a una tentación acariciada, estamos martillando un clavo
en esa parte donde nosotros podemos llegar a batallar con el viejo hombre, ¿verdad? O sea, si nosotros realmente mantenemos a ese viejo hombre ahí en la cruz, puesto al lado de Cristo, en la cruz con Cristo estoy, ¿sí? Dice por ahí una canción, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, como dice aquí el apóstol Pablo. Ya estoy juntamente crucificado, ya no estoy yo, mas vive Cristo en mí. Para que yo pueda morir, tengo que crucificar mi parte carnal ahí en la cruz, ponerla en la cruz. Cuando yo digo voluntariamente, no voy a hacer esto porque sé que yo tiendo a ser esta persona, ¿sí? A lo mejor en algún otro momento hemos tenido problemas en nuestra vida, algún vicio, alguna situación que nos ha descontrolado, algunos problemas. Bueno, tú ya sabes qué tipo de problemas puedes llegar a tener. Entonces, si tú sabes qué tipo de persona has llegado a ser lejos de Cristo, ¿qué es lo que te corresponde? Decir no. Si algo me va a acercar a eso, es como si una persona que batalla, ¿no?, con los deseos sexuales y de repente dice, oye, pues voy a un lugar donde voy a encontrar que hay un descontrol, una fiesta, un tuburio, demás, es que quiero ir a predicar. Pues no, amigo mío, o sea, no es el lugar donde Dios te va a utilizar, ¿verdad? O sea, puede utilizarte de muchas maneras y en muchas formas, pero no te va a utilizar metiéndote en un lugar que a ti mismo te va a meter en jaque en una tentación. Entonces, ahí cuando tú dices, no voy, no lo hago, estás clavando un poquito más tu persona al lado de Cristo crucificado. Tomar la cruz es precisamente decir no a lo que tú sabes que te puede hacer daño, ¿sí? Dijo Jesús en este texto que estábamos viendo, Mateo 16:24, si podemos volver, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, como dijimos, niéguese a sí mismo. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? O sea, sacrificamos nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro ego, nos ponemos en segundo o en tercer lugar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, estamos dispuestos a sufrir por Cristo en las dificultades de la vida cristiana. También podemos interpretar tomar la cruz como ese servicio a los demás, cuando nosotros podríamos estar disfrutando nuestros propios recursos, nuestro propio dinero, nuestro propio día, nuestro propio egoísmo. No, decidimos servir a la gente, decidimos servir a los demás, sí. Sí. Uh-huh. Sí, no, claro, no, y ha sido muy mal interpretada en el sentido de que, bueno, pues por ejemplo a una mujer, ¿no? Que era abusada o violentada, no, es que tienes que soportar porque es tu cruz. Eso no es la cruz. ¿Verdad? O sea, nosotros en ningún momento vemos que Dios anime, por ejemplo, de que, no, pues soporta a un esclavo, ¿no? Soporta a tu amo porque pues es tu cruz. O sea, realmente no, la cruz tenemos que darnos en cuenta, o sea, caer en la cuenta que la cruz es algo que yo elijo tomar, porque dice Jesús, tome su cruz, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante también. Jesús no dice, toma mi cruz, ¿ya? Porque nadie puede tomar la cruz de Cristo. O sea, nadie puede tomar la cruz que Jesús tomó, porque solo Jesús tomó la cruz que nos hizo libres del pecado. Solamente Jesús pudo tomar la cruz que nos liberó para todos y ser nuestro sacrificio para expiación de pecados. Él no te está pidiendo que tomes el papel de Salvador. ¿Sí me explico? O sea, Jesús está pidiéndote, toma tu cruz. ¿Verdad? ¿Cuál es tu cruz? La cruz que tú puedes llevar, la cruz que tú debes llevar, la negación que tú quieres entregarle a Dios, el sufrimiento que tú deseas entregar a Dios para agradarlo a Él, ¿sí? O sea, eso es muy importante que nosotros podamos entender. No estamos hablando de que tengamos que pasar una cuestión que me ponga en riesgo
que si hay una injusticia, o sea, en la cuestión de este tipo de cosas, ¿verdad? De cuando queremos nosotros solapar un delito, no, o sea, esto no es. La cruz es cuando yo quiero realmente servir, por ejemplo, a los demás, pasar un momento incómodo por defender la verdad, como dijimos, el preferir ser puro a algo impuro, porque realmente quiero agradar a Dios, ¿sí? Y la disciplina, como dijimos, negarnos nuestras tentaciones para que realmente podamos agradar a Dios. Son ejemplos de lo que sí podría ser la cruz. Y finalmente dice, sígame, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros seguir a Cristo? La cruz no es el final, sino realmente la cruz viene a ser el puente hacia la gloria. Segunda de Corintios 4:17. Dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? Dice la palabra de Dios que esta leve tribulación pasajera, así lo define la palabra de Dios cuando nosotros podemos entregar nuestra vida, podemos someter un poquito nuestros planes a la voluntad de Dios, y dice, esta leve tribulación pasajera produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? Las palabras de Dios nos hacen ver que el peso de lo que nosotros podemos pasar el día de hoy por amor a Dios, por pesado que parezca, nos dice que en nosotros un eterno peso de gloria, ¿sí? Digamos que lo que nosotros pasamos aquí es algo temporal, es algo que puede ser un sufrimiento el día de hoy, pero realmente nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios, como dijimos, como dice Jesús precisamente en Mateo capítulo 16, si me devuelves ahí, dice Mateo 16, en el verso 26, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, o sea, como que Jesús reflexiona y dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros damos nuestro ser, nuestra voluntad, nos hacemos a la imagen de Cristo en esta tierra, realmente estamos encontrando la verdadera felicidad. Dice, si ganas todo el mundo, ¿de qué te sirve? ¿verdad? O sea, las personas que supuestamente viven felices o para su felicidad, realmente vas a encontrar que ellos realmente no son felices. Podrán fingir felicidad, pero no existe realmente la felicidad, ¿sí? El eterno peso de gloria, tenemos una esperanza de reposo, un día, el último suspiro que estemos en esta tierra solamente será una transición hacia la gloria eterna, donde nos dice Dios que Él nos recibirá, Él mismo nos recibirá en la puerta del cielo y nos dará esa entrada donde no habrá más llanto, ni dolor, ni necesidad, sino dice que no habrá sol, porque el sol de ese lugar es Jesús. La recompensa de más grande que nosotros tendremos en el cielo no será las calles de oro o el mar de cristal o ver a Moisés o ver a las grandes hombres de Dios, al rey David o a los apóstoles de Cristo, sino el galardón más grande que nosotros tendremos será poder ver a Jesús cara a cara y que nos diga, pasa bendito de mi Padre al lugar eterno que te he preparado, ¿sí? Porque realmente la promesa de reinar también la tenemos. Segunda de Timoteo 2:12, dice la palabra de Dios, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Nos dice la primera parte, si sufrimos, también reinaremos con Él. Tenemos la promesa de parte de Dios, no es de parte mía, sino es de parte de Dios. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es la parte donde Dios nos habla, nos dice que nosotros también podemos reinar con Cristo. No temamos el día de hoy al mensaje
del llamado de Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús, como vimos al principio, Jesús hace este llamado a sus discípulos y lo hace porque realmente los discípulos, ellos a lo mejor todavía no tenían en ese momento claro qué era lo que iba a venir. Estábamos nosotros estudiando el día de ayer en nuestro estudio de sábado, estábamos estudiando cómo los discípulos pasaron por diferentes tribulaciones, pero dice la palabra que ellos estaban bien contentos de haber sufrido por Cristo, ¿no? O sea, dice aquí, déjame, lo busco, Hechos 5, en el verso 40. Hechos 5:40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjate la palabra de Dios, cómo define el sufrimiento de los apóstoles, ¿verdad? O sea, dice ahí en el verso 40, dice que después de azotarlos, aquí estábamos estudiando este versículo, y cuando dicen que los azotaron, no quiere decir que les dieron así como un castigo medio leve, no, sino dicen que, o sea, eran 40 azotes menos uno, y daban 40 azotes menos uno porque decían que cuando daban más de 40 azotes, la creencia era que le estabas quitando como la dignidad a la persona. Entonces ellos decían, bueno, vamos a hacer hasta el límite, o sea, para que no nos culpen de que les hicimos un castigo fuera del límite, son 39 azotes, ¿verdad? O sea, para no pasarse ni por error, era 40 azotes menos uno, ¿sí? Pero dice que ellos les dieron los mismos azotes que les dieron a Jesús, y con el mismo tipo de látigo, que era un látigo que tenía una punta de metal, en la cual cuando te lo aventaban, desgarraba la piel, ¿verdad? Entonces, a los discípulos les tiraron a matar, había personas que morían en ese tipo de flagelo. Entonces, imagínate, ellos fueron flagelados de una manera en la cual dice que los intimaron, o sea, les hablaron palabras en las cuales les dijeron, si tú vuelves aquí, te vamos a matar y podemos hacerte mucho daño y esto no va a terminar aquí, así que vete y no hables más. Pero ellos dijeron, no podemos obedecer a ustedes, vamos a obedecer a Dios, no podemos obedecerlos a ustedes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y verso siguiente, dice la palabra, que salieron de la presencia del concilio gozosos. Fíjate cómo aquí se nota ese espíritu cristiano, ¿verdad? El espíritu de Cristo, donde Él les dijo, seguramente se acordaron, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. ¿Los afrentaron? Sí. ¿Fue injusto? Sí. ¿Los querían matar? Sí. ¿Eventualmente los mataron? Sí. Pero dice la palabra de Dios que ellos salieron gozosos, contentos. Gozoso significa que no solamente feliz, sino lo que le sigue, ¿verdad? O sea, festivo, alegre, brincando, porque dijeron, hemos sido tenidos dignos por padecer por causa del nombre, por causa de Cristo, ¿sí? La conclusión que podemos ver el día de hoy es que Dios nunca nos pedirá que llevemos una cruz que Él no haya llevado primero, ni nos pondrá un peso de su gracia que su gracia no puede sostener. Al final del día, tú no te vas a arrepentir nunca de haber sido demasiado fiel, ni de haberte negado demasiado. A lo mejor cuando estemos en el cielo nos vamos a arrepentir de no haberle amado más, ¿verdad? De no haber hecho algo más. Me impacta mucho esa imagen que existe en una película donde se habla acerca de un judío que empezó en el holocausto, cuando estaban matando a los judíos, los nazis. Él hizo una empresa y empezó como a salvar a algunos judíos que pudo él que no los llevaran al castigo, y de repente pues él era un empresario y empezó a vender todas sus posesiones, e inclusive al último decía, ¿qué más tengo para poder salvar
a algún otro de mis hermanos, inclusive se quita el reloj, se quita sus posesiones, y ese hombre dice, ojalá hubiera tenido algo más para salvar a alguno más, ¿verdad? O sea, así tal vez cuando lleguemos a la presencia de Cristo, diremos, bueno, si hubiese podido echarme un poquito más de tiempo predicando, si hubiera podido ir a visitar a alguien más, si hubiera podido hacer algo más por alguna persona, si hubiera ido a algún otro lugar a compartir de Cristo, si hubiera, no sé, ¿verdad? Pudiéramos nosotros ver a todas las personas que pudieron conocer de Dios por nuestra influencia, por un mensaje, por una compartida, por un testimonio. Qué bueno es todo eso, ¿verdad? Pero para hacer eso hay que negarse, hay que salir de la comodidad. No te puedes quedar en tu sillón viendo un programa porque pues eso es cómodo, pero no sirve, ¿verdad? Entonces ahí es donde Dios nos llama a salirnos un poquito de nuestra zona de confort y hacer algo para dar testimonio de lo que Él es para nosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a terminar nuestro mensaje. Si nos ponemos de pie, también queremos el día de hoy bendecir a nuestras mamás que están presentes aquí en la iglesia. Queremos realmente darle gracias a Dios por cada una de ellas. Si quieres, deja ahí la compu, Gabriel, ya no hay problema, para que también te levantes aquí con tu mami. Pues, no sé si quieres pasar acá de este lado para que puedas orar ahí junto con ella. Y pues realmente queremos bendecirlas. A lo mejor usted como mamá, pues viene de manera personal, pero queremos realmente que todas se sientan abrazadas el día de hoy, que realmente pues podamos como iglesia también darles esa mención a todas, que pues realmente damos gracias a Dios por la vida de cada una de las mamás. Doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, que